Vamos con una de nuestras colaboradoras, con Miriam Garrido. Bienvenida nuevamente. Ella es psicóloga y en esta ocasión vienes a hablarnos del duelo. Desafortunadamente, alguna vez en nuestra vida nos toca pasar por una situación desagradable, la muerte de un ser querido, y hay que atravesar un duelo. ¿Cómo es este proceso? Bueno, el duelo es una respuesta emocional ante una pérdida, pero para explicarlo un poco, el duelo no solo es cuando fallece una persona que queremos, el duelo se puede cuando acaba, por ejemplo, una época vital, pues tenemos que afrontar un duelo, un cambio de casa, una pérdida de trabajo, la jubilación o incluso que perdamos un objeto. En ese proceso tenemos que pasar, ese es el duelo. No solo porque siempre asociamos duelo, persona que ha fallecido, pero realmente no. Es simplemente un cambio. Tiene que haber un vínculo emocional, se ha acabado y ya es irreemplazable. ¿Y el proceso es similar? Eso es el duelo. Ajá. ¿Y cuáles son las fases que tenemos que pasar? Pues hay diferentes fases. La primera sería la negación. Cuando no podemos afrontar esa situación porque hay un estado de shock, la persona para amortiguar ese golpe tiene que negarlo. Es como, no puede ser, no ha podido pasar esto, no lo puedo creer. La persona no puede afrontar esa situación. Es bastante fuerte psicológicamente, entonces se niega. Después de la negación viene la agresividad o la rabia. La persona no está, como que no ha superado esa situación de el shock, sabe ya realmente que ha perdido algo, pero no puede afrontar esa situación. Entonces aparece la agresividad. Es cuando las personas empiezan a culpar a alguien. Bueno, pues si yo hubiera hecho eso, se culpan a sí mismos o a otra persona. Si hubiera hecho esto, no hubiera pasado lo otro. O a veces incluso en un hospital, bueno, pues en realidad el médico no me ha dado la noticia bien, o hay que ver cómo lo ha hecho, o realmente la culpa es del hospital. Siempre tendremos a culpar, porque la persona no puede afrontar esa situación. Después se pasa a la etapa totalmente de desestructuración. La persona pasa por un proceso por el que no se desajusta todo. Hay veces que la persona pone en funcionamiento todo un cambio vital. Cambia de trabajo, cambia de sitio, cambia de amigos, no quiere pasar por los sitios donde le recuerde a esa situación de pérdida. Entonces se provoca todo un proceso de desestructuración. A veces la persona incluso llega a situaciones negativas, como empezar a beber, comer de forma compulsiva, a deprimirse y no salir de casa, a aislarse. Eso no sería muy positivo. Pero es verdad que tenemos que superar todas las situaciones. Tenemos que hundirnos para volver a levantarnos. Y ya después sería la fase donde nosotros aceptamos ese proceso. Entonces ya vamos viendo que realmente podemos superarlo. Ya vamos recordando lo que hemos perdido, pero con un cierto cariño. En realidad el duelo es para poder soportar todo eso, para afrontar toda la pérdida y poder soportar todo el proceso a través de, bueno, pues del recuerdo. En mayor o menor medida todos vamos a pasar por esa fase, pero supongo que también dependerá mucho de la persona, ¿no? Sí, es que depende de la persona y también de la situación, cómo se ha dado la pérdida. Es que no es lo mismo una pérdida brusca que una pérdida donde nosotros... Siempre es doloroso, siempre, aunque por ejemplo, con un ser querido, aunque nos lo expliquen, aunque nos dijeran que es una enfermedad y poco a poco nos vamos despidiendo. Cuando se provoca el shock, eso, la negación está ahí, aunque lo supiéramos, pero es verdad que depende de la personalidad, de si la persona tiene rasgos depresivos, de cómo lo maneje. Lo que es muy negativo es evitarlo, que es muchas veces lo que la persona hace, empieza una vorágine de trabajo, de actividades y no quiere afrontarlo, eso se puede cronificar. Y también los tiempos también variarán de una persona a otra, pero ¿cuánto tiempo puede prolongarse, por ejemplo, afrontar la situación? Mínimo, como negativo, sería mínimo de 3 meses. Cuando una persona ha superado muy rápido es que se ha cronificado y saldrá en otra situación. Incluso a lo mejor cuando tenga pareja aparecerán situaciones negativas. Y máximo de 3 años ya sería crónico. Ajá. ¿Cuáles son los consejos para poderlo afrontar? Los consejos generalmente es que la persona lo llore. Que nunca guarde eso de que siempre oímos de es que no ha llorado, es que es una persona muy fuerte. Eso no es positivo, porque es que no ha expresado la emoción. Entonces es recomendable que la persona acepte que tiene que llorarlo, que tiene que rodearse de personas que quiere y expresar toda la emoción y cómo lo está viviendo. Nunca, por supuesto, negarlo. No evitarlo, al decirle a la persona, bueno, pues no te pongas a hacer cosas de forma compulsiva o no lo estás afrontando bien, cuéntame cómo estás, a que maneje, tener una contención emocional para que lo pueda manejar. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros pasamos por un duelo, tenemos que ser conscientes que tiene un tiempo, que podemos estar súper abatidos, súper tristes, pero que hay que tener un tiempo, no querer sufrir, no querer soportar el dolor y entonces poner mecanismos en funcionamiento que no serían adecuados. También es bueno pedir ayuda, ¿no? Ya sea familiares o profesionales, como en tu caso. Sí, cuando ya vemos que nosotros no podemos manejar el duelo, que estamos poniendo en funcionamiento conductas bastante autodestructivas, sí sería recomendable pedir ayuda. Pero ya tiene que ser que alguien nos lo diga, porque si la persona no es consciente es muy complicado. Incluso si viene a una consulta y la persona no cree que está manejando mal esa situación, es difícil ayudarlo.
Y, por ejemplo, eso, tú como profesional, pero, por ejemplo, una persona que ves al lado, ¿cómo puede una persona intentar ayudar a otra que no quiere dejarse ayudar? Preguntarle cómo se siente. Sobre todo, hay algunos tipos de frases que no son muy recomendables, que serían las frases de no pasa nada, no te preocupes, esto lo vas a superar, porque en realidad estás invalidando esa emoción. La persona realmente está mal, entonces tú no le puedes decir esas frases. O muchas veces, una cosa que muchos solemos hacer, que ninguna persona lo hace con ninguna maldad, pero sí, pues, descontar un duelo que han vivido ellos. Pues yo cuando perdí, por ejemplo, a mi padre, lo manejé así. Eso se llamaría narcisismo conversacional. Yo traslado la información hacia mí y no oigo a la persona, que se hace muchas veces para no poder afrontar esa situación de agobio que en realidad nos provoca estar con una persona que está pasando por ese proceso. Pero si yo le cuento mi emoción, no estoy teniendo en cuenta la emoción del otro. Entonces siempre lo más positivo es también saber que nosotros podemos contener esa emoción, porque si yo realmente estoy desbordado emocionalmente por otra situación, no voy a estar atento y la persona no lo va a percibir como me está escuchando, me está conteniendo. Entonces, si yo estoy bien, colocarme al lado y empezar a preguntar ¿qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Yo te entiendo, sobre todo eso, yo te comprendo, yo te entiendo, es verdad, la vida es muy injusta, es verdad, la muerte es algo que no es difícil de soportar, pero nunca no pasa nada, no te preocupes, va a pasar rápido, porque realmente eso no es real. ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener en cuenta para decir no lo estás llevando bien? Pues que la persona esté poniendo esos mecanismos de funcionamiento que no son adecuados, que lo esté negando, que no lo esté expresando, que realmente parece que no está pasando nada. O ya, una de dos, o parece que no está pasando nada o se está hundiendo tanto que realmente tampoco es adaptativo. Incluso porque estamos hablando mejor al principio, pero si pasa el tiempo y una persona, bueno, ha dejado ahí, nunca ha hablado del tema, se encierra, porque hay situaciones de esas, incluso pueden pasar los años y lo sigue teniendo dentro y no sabes cómo ayudarle porque lo tiene dentro y nunca ha hablado y ya se ha convertido como una especie de tabú. ¿Hay forma, incluso después de tanto tiempo, de afrontarlo, de intentar ayudarle? Ahí sería ya más buscar un profesional, porque bueno, al lado te puedes colocar, depende de la persona, porque si por ejemplo un familiar con el que no está acostumbrada esa persona a hablar, es muy complicado, que incluso a lo mejor han vivido la misma pérdida conjuntamente, entonces es muy complicado, tú le puedes ayudar. A lo mejor sería una persona externa que le intentara preguntar, bueno, poco a poco, reconduciendo el tema, y qué tal, y cómo llevaste esto, pero una persona muy cercana, si la persona no tiene un grado de contacto, de intimidad, es muy difícil que le pueda ayudar. Sería mejor plantearle, creo que no lo estás llevando bien, me da la sensación de que esto no lo has manejado, busca ayuda profesional, pero siempre tiene que tomar conciencia la persona, si la persona no lo quiere ver. Llega un momento de todas maneras que en cualquier situación se pone en evidencia eso. Ya te digo, en parejas muchas veces se ve que la persona no acepta un compromiso porque no ha manejado bien un duelo. Entonces, ante las pérdidas, no quiere comprometerse emocionalmente. Llegará un momento que se dará cuenta que tiene un problema de compromiso por una pérdida que no ha elaborado bien. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo se trabaja con estas personas? En realidad es contenerlos. Sobre todo escucharlos. Tú te colocas al lado y empiezas a escucharlo poco a poco, a preguntarle, a reconducir un poco cómo ha manejado el dolor, cómo ha afrontado esa pérdida, cómo lo ha ido viviendo, sobre todo que poco a poco lo trabaje, pero siempre si la persona quiere trabajarlo. Si la persona te llega y realmente no quiere afrontar esa situación, hay lo que se llama una resistencia. Entonces tú vas a ver que te habla de eso, pero cambia de tema. Si tiene la persona la resistencia, tú no lo puedes trabajar, porque esa persona no ha reconocido que tiene un problema. Si ya pone encima de la mesa esa situación, ya sí, conteniéndolo, que sobre todo que haya todo un vaciado emocional, es una contención emocional. Tú tienes que recoger toda la emoción y poco a poco ir explicando cómo la puede manejar, cómo lo ha manejado, pero sobre todo contener la emoción y que sea consciente. El primer paso es que sea consciente, si no... ¿Y la resistencia esa se puede al final salvar o no? La resistencia que me estás comentando. Sí, la resistencia, si la persona poco a poco tú la vas llevando por otros caminos hasta llegar ahí, puede ser. Pero si la persona tiene una resistencia muy alta, tiene que ser que la persona se dé cuenta, en realidad un poco como, sin un ejemplo muy extremo, pero como una adicción, si la persona no se da cuenta, la resistencia tú no la puedes vencer si es muy grande. Si poco a poco lo intentas, sí, pero hay casos que la persona no. De hecho, incluso abandona la terapia porque no quiere afrontar ese dolor. Bueno, nos quedamos entonces con el mensaje de que realmente son unas fases que se pueden superar. Y que si nosotros, bueno, que siempre hay personas que te pueden ayudar de nuestro entorno o profesionales, ¿no? Pero lo importante es que se va a superar, que es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo, sobre todo no presionarse a uno mismo, de ya tengo que superarlo, ya tendría que estar bien, no, eso cada persona es subjetivo, el dolor es subjetivo, la pérdida es subjetiva, a no ser ya que eso, que pase 3 años, cada persona tiene que manejarla de una manera, es que el dolor es muy personal. Con lo cual tampoco es bueno ni un extremo ni el otro de querer decir yo ya estoy bien cuando realmente no lo estás, ¿no? Sí, tú te pones ya muy rápido, yo estoy muy bien, que además se ven muy rápido,
que estás bloqueando ese dolor para afrontarlo a lo mejor en otro momento, para no afrontarlo